y, y hagamos ejercicio. Yo, como en todas las últimas clases, lo que hice fue recopilar ejercicios oficiales de, de pruebas liberadas, y, y tengo como 20, 22 ejercicios. Primero, yo me anoté aquí los puntos más importantes del temario, porque las preguntas tendrían que estar dentro de estas 4 categorías. Estas deberían ser las 4 categorías en las que yo debería o podría encontrar preguntas. Ahora, si bien DEMRE este año no liberó o no propuso una tabla de especificaciones, eso quiere decir que no nos dijeron cuántas preguntas van a ser de cada una. Si pensamos nosotros que en la prueba hay 18 preguntas, en donde podemos encontrar de átomos, de orgánica, de estequiometría, de soluciones, ¿verdad? Por el peso que ha tenido todos los años y por las horas que se imparten de esta área de soluciones en segundo medio, deberían ser, o han sido siempre, como 4 preguntas. Ya, pensemos que este año sacaron propiedades coligativas, entonces deberían ser como 4 preguntas solo de esto. ¿Ya? Ahora podrían ser las 4 de esto, solo de la primera parte. Eso no es algo que cubra el curricular. Uno en general que conversa con la gente de currículum le pide que ojalá haga preguntas de todo, pero a veces es muy difícil, o la pregunta en la experimental o en la prueba, claro, que se experimentó no funcionó, por ejemplo, y al final terminamos preguntando solo de 2 cosas. Pero para que ustedes sepan, pueden preguntar de estas 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué encontramos en características de soluciones? Características les pueden preguntar cosas sobre los solutos, qué son los solutos, o las características de un solvente, ese tipo de cosas más simples. O sea, dentro de esta solución, ¿cuál de ellos es el solvente? ¿O qué característica tiene un soluto? Antiguamente preguntaban por la conductividad eléctrica de la solución, por ejemplo. Ya eso no está en el temario actual, por lo tanto, suponemos que no, aunque nosotros lo conversamos, que eran los electrolitos los que podían conducir la corriente. Dentro de solubilidad, es eso. ¿Qué significa solubilidad? ¿Cuáles son las soluciones saturadas, por ejemplo? Bueno, y dentro de esto las soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas, esa es la parte que pasa con la temperatura, qué pasa con el tipo de solvente, esos son los factores que afectan la solubilidad. En unidades de concentración ya vimos que podían preguntar los porcentajes, y generalmente preguntan molaridad, o escrito como gramos por litro. Molaridad la he visto muy poco, pero podría eventualmente. Ya me dijeron que podrían ser fracción molar. Y en dilución y mezcla, ¿qué pasa al diluir a una solución? ¿Cuál solución es más concentrada que la otra? Esta parte de acá. Soluciones concentradas o diluidas. O sea, ¿qué solución es más concentrada? ¿Esta que tiene 1 o la que tiene 5? Y las diluciones de mezcla, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que si había una solución que tenía 50, por ejemplo, 50 moles, yo de esta sacaba 10 ml, la echaba en otro recipiente, estos 10 ml, y a ese le agregaba 1 litro, ya eso era diluir en una solución. O sea, teníamos la ecuación, ¿recuerdan? La ecuación de la dilución, C1V1, C2V2. Bueno, eso vamos a tratar de hacer hoy, de ocupar todo esto en las preguntas que yo elegí. Entonces, a una disolución de sal en agua se le agrega gradualmente sal y luego agua. El gráfico que representa lo que ocurre durante el proceso es... Bueno, a mí me dan distintos tipos de gráficos, uno que no cambia, uno que aumenta, uno que sube y después baja, otro que baja y sube, y el otro que va bajando todo el tiempo. Entonces, lo que uno tendría que analizar acá, ¿qué es? ¿Qué es lo que le pasa cuando una solución se concentra o cuando se diluye? Ya, esta es como una característica de las soluciones. Cuando una solución se concentra, ¿cuáles son las alternativas que tengo yo para concentrar una solución? ¿De qué manera concentro una solución? Cualquiera. Si yo tengo sal en agua, que es lo que me proponen acá, tengo agua y tengo sal. Para concentrar esta solución, ¿qué debo hacer?
tengo dos opciones, ¿cierto? Tengo la opción de agregar más sal. Si agrego sal, entonces estoy concentrándola, porque no le estoy cambiando el volumen, la cantidad de solvente. ¿Se acuerdan que las unidades de concentración van en soluto solvente? Cualquier unidad de concentración siempre tiene cantidad de soluto en cantidad de solvente. Los porcentajes son gramos de soluto en 100 gramos de solvente. Los moles son moles de soluto en litro de solvente. La concentración molal es moles de soluto en kilo de solvente. Entonces siempre ustedes tienen esa relación. Cantidad de soluto sobre solvente. Entonces si yo agrego soluto, si lo miro como un algebraico, si yo agrego soluto, esto crece, ¿verdad? Por lo tanto, si yo agrego soluto, la concentración aumenta. Ya esa es una opción. Y la otra opción para concentrar una solución es hacer esto más pequeño, o sea, sacar solvente. Que eso es más raro, pero se puede hacer. Evaporar solvente, por ejemplo, me concentra la solución. ¿Mm? Y por el contrario, si yo quiero diluir una solución, voy a ocupar esta misma razón. Si yo diluyo, significa que quiero tener menos soluto. Entonces podría sacar soluto, ¿verdad? Ya, eso es más difícil. Sacar un soluto es difícil. Pero para diluir podría aumentar esta de abajo, o sea, aumentar solvente. Entonces tendría esa opción. Para concentrar una solución, o agrego soluto, o saco solvente, y al revés, para diluirla, saco el soluto, o agrego solvente. Esas son las opciones que tengo. Entonces acá, en lo que me proponen, dice que una solución de sal en agua, se agrega sal. Entonces, si yo agrego sal, ¿qué estoy haciendo en la solución? ¿La estoy concentrando o la estoy diluyendo? Según esto. Si agrego sal, entonces estoy concentrando la solución. Si mi eje Y es concentración, entonces debería aumentar la concentración. Y ahí los únicos son este y este, en donde al principio aumenta la concentración. Y luego agua, dice. O sea, primero agregué sal y luego agregué agua. Si agrego agua, ¿qué le estoy haciendo a la solución? Le estoy aumentando el solvente, o sea, la estoy diluyendo. Si la estoy diluyendo, le estoy bajando la concentración. Y a este ya no me sirve porque no tiene una segunda parte. Pero este me dice que empieza a bajar la concentración. Entonces el correcto sería este. Porque el único gráfico que me muestra que al principio aumenta la concentración, o sea, aquí hay sal, agregué sal, y en una segunda parte del gráfico disminuye la concentración. Y es porque en ese punto se agregó el agua. ¿Ya? Es el único que responde a lo que me proponían acá. Primero se concentró y luego se diluyó. ¿Sí? En eso no hay duda, ¿no? Que una solución aumentará su concentración cuando tenga más concentración de soluto y disminuirá su concentración cuando la concentración de soluto sea más baja, o dicho de otra forma, cuando tenga más solvente. Se disuelven 20 gramos de hidróxido en agua hasta completar 400 ml. ¿Qué volumen de esta solución contiene 4 gramos de NaOH? Esta pregunta me gusta porque algo que conversamos en clase es que una solución, cualquiera, una de las características que tiene es que tiene la misma cantidad de soluto por unidad de volumen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá 400 ml de la solución de hidróxido de sodio y tengo disuelto en estos 400 ml 20 gramos, yo puedo decir, bueno, yo tengo 20 gramos disueltos en 400 ml. Y al tener esto, yo puedo hacer cualquier relación que mantenga la proporción. Entonces yo podría decir, entonces, yo tengo 2 gramos
en 40 ml. O tengo 4 gramos en 80 ml. O tendría 40 gramos en 800 ml. ¿Se entiende esto? Yo, conociendo la concentración o la cantidad de soluto disuelta en el volumen determinado, si yo mantengo esa proporción, estoy estableciendo una relación de concentración. Si hay 20 gramos en 400, significa que hay 2 en 40, o que hay 0,2 en 4, o que hay 0,05 en 1. O sea, siempre va a haber la misma relación. Entonces, si yo saco 10 ml de acá, esos 10 ml van a tener el mismo número de gramos que si yo saco 10 ml de aquí. Eso es una solución. Es una solución homogénea, que tiene la misma cantidad de soluto por unidad de solvente. Entonces esto lo puedo aplicar en cualquier solución. De hecho, cuando ustedes si les piden un ejercicio, preparar una solución que tenga 0,5 moles cada 10 ml, y le dicen, pero prepare 100 ml, entonces ¿cuántos moles necesitan? Hay que mantener la proporción, ¿no? Si tengo 0,5 moles en 10, bueno, entonces en 100, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 10 veces más, pues voy a tener 5 moles. Ya, eso es. Hay que mantener la proporción de solutos dentro del solvente. Entonces la pregunta acá era, ¿qué volumen de esta solución contiene 4 gramos? Bueno, yo ya la había puesto acá. Habrán 4 gramos en 80. Porque si la solución es homogénea, siempre va a haber la misma cantidad de soluto por unidad de solvente. Entonces, cada 40 ml, por ejemplo, hay 2 gramos. En 80 van a haber 4. ¿Cuánto van a haber en 120 ml? Sí, 6, porque agregué 2. En 200 van a haber 10, y así. Entonces aquí, en 80 ml hay 4 gramos. Característica de una solución. ¿Qué es correcto afirmar que cuando un soluto se disuelve en un solvente? ¿Qué pasa? Si un soluto se disuelve en un solvente, ¿el soluto reacciona con el solvente? ¿Qué condición le pusimos nosotros a esto? ¿El soluto debería reaccionar con el solvente? No, ¿verdad? ¿Qué dijimos antes de seguir? ¿Qué pasaba entre el sodio, por ejemplo, el cloro, que es un compuesto iónico, ¿cierto? Se separa en solución. ¿Qué dijimos del sodio y el agua? ¿Qué dijimos que hacía el sodio o el cloro con el agua? ¿Se acuerdan? ¿Qué me puede decir algo al respecto? ¿Qué pasa entre el sodio y el agua? Se ioniza. El cloruro de sodio, claro, queda ionizado. ¿Y por qué se ioniza? ¿Quién tiene la culpa de que se ionice? ¿Es solo porque son iones? ¿O el agua tiene que ver en esa Por el ionización? oxígeno. El agua tiene que ver en la ionización. El oxígeno del agua es el culpable acá. Porque si yo pongo cloruro de sodio, por ejemplo, en aceite, el cloruro de sodio, aunque sea iónico, no se va a ionizar, no se va a separar en Na y en Cl, porque no tiene con quién interactuar. Es importante aquí. La solubilidad de una sal o de cualquier compuesto depende mucho de la interacción que tenga con el solvente. Y por eso la solubilidad podía cambiar de un solvente a otro. Porque, de todas maneras, el soluto tiene que interactuar con el solvente, no reaccionar. Ya eso tenemos que dejarlo claro. El soluto no reacciona. No hay reacción de soluto con solvente. Pero sí tiene que haber una interacción fuerte entre ellos. ¿Ya? Entonces el cloruro de sodio reacciona con las moléculas de agua, por eso se disuelve. Entonces al agua le gustan los iones Na+, cargados, y al agua también le gustan los cloruros cargados. Entonces puede separarlo. Ya entendiendo eso, entonces. Profe, ¿Mm? así como anécdota, ¿puedo dar credibilidad de lo que está diciendo?
porque en algo como tan simple que el otro día fui al campo a ver a una tía y nos pusimos a hacer empanadas y resulta Qué rico. que mi tía se puso a preparar la empanada y disolvió como la manteca, que es literalmente ponerla al fuego y que se derrita simplemente, Claro. y le echó sal, porque según ella se iba a disolver así con la sal. La echó y sal, para peor, sal entera, sal de mar, Gruesa, sal gruesa, claro, sal sal gruesa. gruesa. Claro, entonces según ella con lo caliente se iba a disolver y de repente vio que no se estaba disolviendo y ya la manteca se estaba empezando a quemar. Qué buena. Y resulta que ahí me empezó a alegar como sola que por qué no se disolvía. Y si ella, según ella siempre hacía lo mismo. Y no, pues lo que hacía ella, esa vez la hizo distinto porque lo que hizo ella fue que antes, claro, echaba la sal y a la masa que le echaba agua, ahí se disolvía la sal, Claro, obviamente. la masa con agua, Y después le echaba el aceite, o sea, la la manteca. manteca. No Claro, se y disuelve. ahora no se disolvió nada y Aunque, tuvimos que estar amasando y mientras estirábamos la masa, ir sacando a mano los granitos de sal, profe. Te imaginará lo tedioso que fue. eso es, exactamente, aunque esté caliente. Porque no, lo que quiere el solvente es interactuar con el soluto. El agua reacciona con las moléculas. O sea, la sal, en este caso, en la grasa no se disuelve. ¿Ya? No hay interacción, aunque la grasa tiene grupos OH, no es suficiente para separar estos iones. El agua es la que puede separar los iones, el agua es la que puede separar las azúcares de la fructosa, por ejemplo, o de los ácidos, ¿ya? Pero es la interacción, eso quiero que aprendan en realidad, lo que me importa ahora es como que entiendan que este fenómeno de disolver algo depende de la interacción que tenga el soluto con el solvente, no es mágico, ¿no? Entonces, esta pregunta va como por ese lado. No hay reacción química entre el soluto y el solvente. Eh, el soluto, por decirlo acá, el soluto se disuelve en un determinado solvente, se rompen las interacciones intermoleculares soluto-soluto. Si lo aplicamos como al NaCl o al azúcar, esto podría ser, ¿ah? Porque lo que estoy yo obligando acá es que se separen y que las moléculas de azúcar con las de azúcar se separen y reaccionen con las de solvente, ¿ya? ¿Se rompen los enlaces covalentes que forman el soluto? No, si yo tengo un azúcar, la interacción con su solvente no lo va a romper los enlaces. Aquí no hay rupturas de enlace. O sea, no hay reacciones químicas. Se forman siempre puentes de hidrógeno. Aquí podría caerse alguno. Porque ¿cuándo se forma un puente de hidrógeno? El nombre igual algo me dice. ¿Cuándo se forma un puente de hidrógeno entre moléculas? Bueno, de partida necesitamos hidrógeno. Cuando hay una molécula altamente o alguna parte de la molécula que sea polar y haya un hidrógeno cerca. Ya necesitamos algo polar e hidrógeno. Ya. Por ejemplo, primero necesitamos hidrógeno. Eso está, ¿cierto? ¿Hidrógenos de qué? En general son hidrógenos que están unidos a grupos altamente electronegativos. O, dicho de otra forma, grupos NH, por ejemplo, grupos OH, grupos SH. Por ejemplo. Nitrógeno tiende a ser electronegativo, por lo tanto dejaría este hidrógeno con cierta carga positiva. Esa es la condición. Este oxígeno dejaría este hidrógeno con cierta carga positiva. Este azufre tendería a dejar este hidrógeno con cierta carga positiva. Entonces, estos son buenos candidatos para hacer puentes de hidrógeno. Y obviamente la molécula de agua, por ejemplo, porque la molécula de agua tiene un grupo OH, o los alcoholes, porque tienen grupos OH. En general son estas moléculas. Entonces, el puente de hidrógeno se establece entre, por ejemplo, una amina, la anilina, supongamos la anilina. No, la anilina es muy grande, parece. Bueno, pero una amina simple que tenga la urea, por ejemplo. La urea tiene un nitrógeno, algo así. Entonces, este grupo N tiene un
una carga positiva en el hidrógeno y además tiene una carga negativa en el oxígeno. Entonces, estos grupos con el agua se atraen. Entonces, este oxígeno con ese hidrógeno y ese oxígeno con ese hidrógeno. Entonces, ahí se forma un puente de hidrógeno. Y por eso la urea puede ser soluble en agua, porque tiene grupos con los que interactuar con el agua. Entonces, lo que dice, por ejemplo, la que yo dejé marcado como sí, es que el agua lo que está haciendo acá es separar esta urea de otra molécula de urea. Claro, eso es lo que está haciendo el agua, está separándola, o está separando ese ion sodio de ese ion cloruro. Entonces está rompiendo esas interacciones dentro de la molécula. Pero no siempre se forma un puente de hidrógeno, porque en el caso en que la molécula tenga estos grupos, ahí va a haber un puente de hidrógeno. Pero en el caso en que el agua solubilice, por ejemplo, el cloruro de sodio, acá no hay puente de hidrógeno. Acá no se estableció un puente de hidrógeno. Acá hay una interacción ion-dipolo, que es lo que decía la compañera, que necesitamos una sustancia polar. El agua es polar, pero esto es un ion. Entonces pueden ser puentes de hidrógeno y iones dipolo, interacciones iones dipolo. Así que eso tampoco me sirve. ¿Se transforma el soluto en un compuesto más parecido al solvente? No, eso ya es raro. Lo que quiero que se lleven como enseñanza acá es esto, en que cuando se solubiliza algo en un solvente es porque hay una mayor interacción entre moléculas, ¿no? Bien. ¿Qué hago? Sigamos. Se disuelven 9 gramos de sal en 100 ml de agua. Si la solubilidad máxima de la sal en este solvente es 0,36 gramos por ml, ¿qué masa de sal se debe agregar para saturar la solución? Ya, entonces aprovechamos de recordar qué era esto, qué era la saturación. Nosotros dijimos que la solubilidad, en este caso de la sal, me dan un número, vamos a utilizarlo, es 0,36 gramos por ml. Se fijan que creo me lo están dando en otras unidades. Nosotros trabajamos con solubilidad y lo usamos en otras unidades, en gramos por litro parece que aparece, o gramos por 100 ml. Pero eso es bueno porque nos damos cuenta que la solubilidad puede tener distintas unidades, pero siempre se mantiene cantidad en gramos sobre volumen de solvente. Y eso no puede cambiar. Cantidad en gramos sobre volumen de solvente. En este caso me están diciendo que la solubilidad es 0,36 gramos por cada ml. Dijimos que la solubilidad dependía y siempre iba a tener, dependía de algunos factores y siempre iba a tener nombre y apellido. En este caso la solubilidad es en agua, ¿ya? Por eso ese es el apellido, la solubilidad en agua. Y además nosotros le agregamos un segundo apellido, que era una temperatura determinada, porque dijimos que la temperatura también era un factor que influía en la solubilidad. Entonces esto en realidad debería haber sido, se disuelven 9 gramos de cloruro de sodio en 100 ml de agua a 20 grados Celsius, por ejemplo. ¿Ya? Porque esta no es la solubilidad en agua a 50 grados Celsius. Y ahí me cambia. Entonces debería decir la temperatura. Tomando este como referente, nosotros podríamos encontrar 3 tipos de soluciones. Las insaturadas, las saturadas, como la que me preguntan en el ejercicio, y las sobresaturadas. ¿Y qué consideraba yo una solución insaturada? Aquella que tuviera menor a la solubilidad propuesta. O sea, en el caso del cloruro de sodio, una insaturada sería una solución que tuviera menos de 0,36 gramos por ml. Podría tener 0,2, podría tener 0,35, podría tener 0,359. Pero si es menos de 36, es insaturada. ¿Cuál iba a ser la solución saturada? La que tuviera la misma cantidad de soluto que la solubilidad. O sea, en el caso del cloruro de sodio, sería una solución que tuviera justamente 0,36 gramos por ml. Y una solución sobresaturada, toda aquella que tuviera más de la solubilidad propuesta. En el caso del cloruro de sodio, sería cualquiera que tuviera más de 0,36. Listo. Eso es lo que entendimos por insaturado, saturado, sobresaturado.
Entonces, a mí me están preguntando, ¿qué masa de cloruro de sodio debería agregar para saturar la solución? Entonces, la pregunta primero es, ¿qué concentración debería tener yo para que la solución fuera saturada? Y me están diciendo que hay 100 ml. Quizás hicimos uno parecido a esto, ¿eh? Entonces aquí viene la comparación, porque en 100 ml yo no sé cuánto tengo que tener. ¿No? En los 100 ml de agua no sé cuántos gramos tengo que tener, pero la respuesta la tengo que encontrar acá, en la solubilidad, porque aquí ya me dan un dato, este dato. Y en este dato me están diciendo que por cada ml, o sea, en un ml, hay 0,36 gramos. Y ahí tengo la mitad del ejercicio. Esto es la solubilidad. La solubilidad me está diciendo que en un ml se disuelve en 0,36 gramos. Y en esta condición, la solución estaría saturada. ¿Ah? La solubilidad es equivalente a algo saturado. Es la cantidad que debería tener una solución saturada. Entonces, si en un ml hay 0,36, ¿cuánto hay en 100 entonces? Hay 36 gramos, ¿cierto? Tendría 36 gramos. Eso es lo que me dicen. En 100 ml yo podría tener 36 gramos. ¿Pero cuánto hay? Hay 9 gramos. Entonces, los 36 gramos teóricos menos los 9 son 27 gramos. Esa es la respuesta. Yo debería agregar 27 gramos, porque de esa forma, los 27 que agregue más los 9 que hay, harían 36 gramos y se formaría una solución saturada. Esto sería 27. ¿Se entiende eso? ¿Estamos claros con la diferencia entre soluciones INSA, saturadas y sobresaturadas, verdad? Bueno, y en la clase conversamos sobre las sobresaturadas. En general, cuando se formaban sobresaturadas, yo tenía que calentarla. Esto porque había que obligar al soluto a disolverse. Y la única forma de obligarlo es aumentando la temperatura. Profe, Sí. una duda un poco básica, pero ¿qué pasa cuando no me dan, no me dicen, no sé, no me dicen en 100 ml, sino que solamente me dice ml? Siempre tengo que asumir que es en un ml. Cuando en la solubilidad. No, es que te la van a dar, te van a decir, por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio es 3,6 en 10 ml. O es en 100 ml. Van a darte el volumen. Tienen que dar el volumen para poder hacer la relación. Claro, sí, por eso preguntaba. Entonces, si no me dicen nada, es 1. Asumo que es 1. Si es, por ejemplo, como esta, 0,36 gramos por ml, Claro, bueno, sí. en este caso sí, pero podría ser 0,30, no, 36 gramos, no, es que no lo van a anotar así, lo van a anotar. La solubilidad es de 36 gramos por 100 ml. O sea, van a darle escrito en 100 ml, o algunos dice 3,6 gramos por dl, por ejemplo. O sea que estos son decilitros. O sea que podría ser Claro, sí, 100. por lo mismo preguntaba, porque lo mismo pasa con la molaridad, que nos dan, o sea, nos dicen molar y uno asume que es mol por litro y Claro. que es 1 litro, claro. En el caso de la molaridad, uno lo asume porque es el término de la molaridad, en litros. Pero la solubilidad puede estar en cualquiera. Puede ser ml, puede ser decilitro, puede ser litro, puede ser 2 litros, pero por eso tienen que especificar en cuánto. El ejercicio, cualquiera sea el ejercicio, tiene que especificar en qué volumen está definida esa solubilidad. Ah, ya, En profe, sí se entiende. este caso decía gramos por 1 ml, pero podría haber dicho 36 gramos cada 100 ml, y eso ya ahí está definida la solubilidad ya. Siempre tiene que estar la cantidad de soluto en la cantidad de solvente. ¿Ya? Sí, Ya, profe. este es parecido. La siguiente tabla presenta valores de solubilidad de bromuro de potasio y de yoduro a diferentes temperaturas. Este creo que lo pusimos en una no sé si en la clase o lo vimos. Yo creo que él va a haberlo puesto en otro lado. Y entonces me dicen que la solubilidad del bromuro, mira, fíjate que queda la solubilidad está definida así, como gramos de soluto en 100 gramos de agua. Ya, pero aquí está entonces los gramos de soluto en volumen o en cantidad de agua, de solvente.
gramos de soluto en cantidad de solvente. Está definido. Y me dice que Y en varía este con la caso temperatura. cambian las unidades. Aquí son gramos, en el Y otro aquí son eran gramos. ml. Pero siempre tiene que permanecer eso, soluto y solvente. Sí, profe, sí se entiende. Entonces dice, de acuerdo con la tabla, ¿cuál de las opciones presenta una clasificación correcta para el sistema 1 y 2? Entonces me dice, el sistema 1 son 100 gramos de bromuro en 100 gramos de agua a 80 grados, y el sistema 2 son 190 gramos de yoduro en 100 gramos de agua a 20 grados. Ya como acá, ya, por lo menos algo me ayudaron, porque el sistema 1 y 2 están todos en 100 gramos, que es lo que me están dando acá arriba, en 100 gramos, así que puedo compararlos directamente. Si acá me dijeran, por ejemplo, solubilidad en 200 gramos, entonces yo tendría que hacer el cálculo por la mitad acá. Por acá, tan solo en 100 gramos. ¿Ya? Pero en general, los profes que hacemos las preguntas, tratamos de hacerla un poco más simple. ¿Ya? Entonces son 100 gramos y 100 gramos. Si yo disolviera 100 gramos en 100 gramos de agua a 80 grados, ¿cómo sería esta solución? 80 grados, fíjense que la temperatura a 80 grados. ¿Cuánto es lo que se puede disolver del bromuro de potasio? A 80 grados, la solubilidad del bromuro es 100. 100 en 100. Y el sistema 1 tiene 100 en 100. Entonces, ¿qué tipo de solución es esa? Me voy a dar el espacio para que ustedes me digan. No, la solubilidad del bromuro a 80 grados es de 100. 100 gramos de soluto en 100 gramos de agua. Si el sistema 1 dice que tiene 100 gramos de soluto en 100 gramos de agua, entonces, ¿qué tipo de solución es? Tengo las Saturada. opciones. Muy bien, le dijeron al mismo tiempo. O sea, tengo esa opción o esa. Es saturado. Es saturado porque tiene justo la cantidad que me dice la solubilidad. Si yo viera, por ejemplo, hubiera sido 80, eso sería insaturado. Y si hubiera visto 120, eso hubiera sido sobresaturado. Entonces, como tiene justo lo que me dice la solubilidad, eso es saturado. Tengo dos opciones. El segundo son 190 gramos en 100 a 20 grados. Pero ¿cuál es la solubilidad del yoduro de potasio? A 20 grados es 145. 145 gramos. Entonces, a 20 grados, esto tendría 145 en 100, pero yo tengo 190 en 100. Entonces, ¿cuál sería la condición del sistema 2? Ahora podría ser saturado o sobresaturado. Y en este ¿Qué Sobresaturado. caso es es, sobresaturada? y en este caso es sobresaturado, porque tiene más de lo que me dice la solubilidad. Acá tengo 190 y la solubilidad me dice 145. Tengo más. Y como tengo más de lo que me permite la solubilidad, entonces es sobresaturado. Entonces la respuesta es E. Muy bien, muy bien. Parecida, pero con gráfico. En el siguiente gráfico se representa la solubilidad en agua de 5 solutos, B, V, X, Y y Z. Y tienen distintos comportamientos. A partir del gráfico a 40 grados, ya, o sea, hay que fijarse a los 40 grados. ¿Cuál de estos solutos permite preparar una solución saturada que contenga 80 gramos de soluto en 200 de agua? Entonces, ¿qué es lo que me dice el gráfico? Ya tengo las temperaturas y acá tengo la solubilidad, fíjense, de gramos en 100 gramos de agua. Y ahí está definido, cantidad de gramos en cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, siempre fijándome en 40, por lo que me están preguntando, el solvente, el soluto Z a 40 grados, en ese punto yo tendría la saturación de la solución, ¿verdad? Porque en ese punto, justo ahí, en 10 gramos por cada 100, esa es la solubilidad, a 40 grados. Ahí tendría una solución saturada. Si yo sigo subiendo y veo en ese punto, por ejemplo, esa es la I, yo tengo 50 gramos por cada 100.
Si yo veo ese punto para el W, es 80 gramos por cada 100. Y un poquito más arriba, tengo V, que serían 90 cada 100. Hay uno que no lo crucé, ahí, ese, que serían 40 gramos cada 100. Entonces me dicen, ¿cuál de todos los solutos me permitiría preparar una solución saturada que contenga 80 gramos en 200? Ya, pero la solubilidad me la están dando en 100, ¿cierto? Entonces yo tendría que buscar una solución saturada que tuviera 40 gramos en 100, para dejarlo como en las unidades de la solubilidad, que no sea tan difícil mirarlo. ¿Ya? Y acuérdense que como estoy manteniendo la proporción, está bien, estoy trabajando bien. Entonces yo debería encontrar un soluto que tuviera 40 gramos, de solubilidad fuera de 40 gramos a los 40 grados. ¿Cuál es ese? El X. Ese soluto, gramos por cada 100 de solubilidad. ¿Ya? Ya tenía que buscar el valor que se ajustara a lo que me pedían, ¿no? El consejo acá sería, ojalá llevar las unidades a lo mismo. O sea, si me están preguntando 80 gramos en 200, llevarla a la unidad que me decía la solubilidad. Pues me hubieran preguntado por 50, lo mismo, mantener la unidad. Eso es un consejo para todo lo que hacemos en química siempre. Si les preguntan gramos por litro, ojalá tenerlos todos en gramos por litro. En la solubilidad, ojalá tener todas las mismas unidades, las mismas proporciones, para no perdernos. Ya, pero ¿se entendió esta resolución? O sea, la respuesta correcta acá sería X. X me permitiría profe, se preparar una entiende. solución saturada a 40 grados que tuviera esa concentración. Ya. Estas preguntas le gustan harto a la gente del DEMRA, les digo por experiencia, que es comparar concentraciones entre vasos distintos, entre soluciones distintas. Comparar concentraciones. Y para comparar concentraciones, lo único que tengo que hacer es tener bien claro que siempre tengo que tener o gramos en volumen, o si me preguntan por molaridad, moles en volumen. ¿Ya? Y esa es la comparación que tengo que hacer. A 4 vasos que contienen volúmenes diferentes de agua, claro, acá están los volúmenes diferentes de agua, se agrega una masa distinta de X, de acuerdo a la siguiente tabla, no existiendo precipitado en ninguna de ellas. Precipitado quiere decir que hay soluto que no se disuelve, que precipita, que forma un sólido abajo. De acuerdo a lo anterior, es correcto afirmar que la concentración es, y aquí está, es mayor en el 3, es mayor en el 2, son todos iguales, etc. Entonces, para poder comparar concentraciones, yo debería llevar todo a las mismas unidades. Eso es importante. Llevar todo a la misma cantidad. Es la única forma que yo puedo comparar. Entonces, por ejemplo, el primero. ¿Cuánta masa tiene? Tiene 5 en 20. Yo podría llevarlas todas al 20, no. Me conviene llevarlas, por ejemplo, ya sí, podría llevarlo a 20. Este tiene 5 en 20. Este tiene 15 en 60. Tiene 15 gramos del soluto en 60 ml de agua. Si yo lo llevo a 20, ¿cuánto me da esto? Me da 5 en 20. Este tiene 20 en 80. Si lo llevo al 20 sería 5 en 20. Y el último es 10 en 40. Y esto es 5 en 20. Entonces es igual en todos los vasos. Eso es simple, pero útil, porque para comparar es conveniente siempre tener los mismos volúmenes. La única forma que tengo para comparar soluciones. ¿Ya? Así como al ojo cuesta más, pero si tengo el patrón, uno lo tomo como patrón y todos los igualo a él, ahí puedo comparar. ¿Mm? Hay otros bien parecidos después.
Mira, solubilidad. El gráfico siguiente representa la solubilidad de una sustancia en función de la temperatura. La solubilidad está en gramos por litro, en este caso, y dice que la temperatura, a medida que aumenta, la solubilidad aumenta, que es lo que nosotros aprendimos. Mientras mayor es la temperatura, mayor es la solubilidad para la mayoría, excepto para los gases, en los que la temperatura afectaba distinto. En un gas, la temperatura hacía que la solubilidad disminuyera. Para enfriar 1 litro de solución saturada desde 50 hasta 25, ¿qué cantidad de la sustancia precipita? O sea, ¿qué cantidad de la sustancia deja de estar soluble? Porque ahora se va a convertir en un sólido. ¿Cuál es la solubilidad a 50 grados, según el gráfico? 80. Según el gráfico, a 50 grados la solubilidad de nuestro soluto es 80. 80 gramos por litro. Eso me dice. ¿Y cuál será la solubilidad a 25 grados? 30, ¿cierto? 30 gramos por litro. Entonces, si nosotros tuviéramos 1 litro de solución saturada desde 50 grados hasta 25, a 50 grados tendríamos 80 gramos por litro. Si enfriamos esto, nos va a quedar una solución que acepta 30 gramos por litro. Entonces, van a haber 50 gramos que no se van a poder disolver a esa temperatura, en teoría. Por tanto, hay 50 gramos que deberían precipitar. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque nosotros hablamos en la clase anterior que muchas soluciones, cuando se calientan y se sobresaturan, porque esto podría ser perfectamente esto, a 50 grados, yo obligué a esta temperatura, en esta condición, a que se solubilizaran 80 gramos. Y no necesariamente cuando se enfría van a precipitar los 50, porque el solvente va a hacer lo posible para mantenerlo ahí. A lo mejor van a precipitar 40, y los otros 10 con mucho esfuerzo lograron estar solubles igual. Mire, cuando terminemos la presentación, voy a buscar un video para que vean el efecto que tiene el disolver un soluto de manera sobresaturada y enfriarlo, o el efecto que tendría enfriarlo. Entonces en esto, para este caso, serían 50 gramos. Esa sería la diferencia en cantidad de soluto que hay entre los dos. Y en teoría es lo que deberíamos contestar. Está bien simple. La concentración molar corresponde a qué? O sea, ¿qué es la molaridad? Es la masa de soluto en un mol de solución, es la cantidad de moles en un mol de disolución, la masa disuelta en 1 litro, la masa disuelta en 1 kilo, los moles disueltos en 1 litro. La molaridad era moles por litro. Y se acuerdan que la molaridad era por litro de solución. Y la diferencia que tenía con la molaridad era que la molaridad era moles por kilo de solvente. Y aquí lo descarto, los moles los descarto. Me queda litro de solución, litro de solución. La diferencia es, ¿en la masa de soluto en 1 litro o en la cantidad de moles? Es la cantidad de moles. Esta masa estaría refiriendo a los gramos de soluto. Esa es la molaridad, esa es la definición de molaridad. Que no se lo olvide, igual es útil saberlo. Esto nos lo han preguntado más de una vez en la prueba. ¿Qué es la molaridad? ¿Cómo se traduce molaridad? Diluciones. Si 600 ml de una solución de KCl 0,5 molar se le agregan 900 ml de agua, ¿cuál es la molaridad de la solución resultante? Ya me preguntan por molaridad de solución resultante. ¿Qué es lo que veo yo en este ejercicio? Me dicen que hay 600 ml de una solución 0,5 molar. Esa es mi condición. Y después me dicen, y se agregaron 900 ml de agua. Entonces, ¿qué volumen voy a tener acá al final?
900 más 600, Un litro y 1500. medio. Claro, 1,5 litros, 1500 ml. O 1,5 litros. Ustedes pueden trabajar en las unidades que quieran. Lo que sí les pido, como les dije antes, es que siempre usen las mismas cantidades para todo. O sea, si trabajan con ml acá, mantenerlo ml acá. Si trabajan con litros mejor, entonces transformar esto en 0,6 litros. Ya, eso sí tienen que mantenerlo. No pueden usar un ml acá y un litro al otro lado. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una dilución. Esto es un ejercicio de dilución. ¿Qué quiere decir eso? Que una solución inicial, la que tenía aquí, yo le agregué agua, no, le agregué solvente, diluí. Por lo tanto, debería pasar de una concentración que me la dan acá, 0,5, a una concentración distinta después. Antes de hacer cálculo, la solución que yo formo al final, la solución 2, ¿debería tener más concentración o menos concentración que la primera? Menos concentración y más volumen. Menos concentración. Tiene más volumen y debería tener menos concentración. Eso es lo que pasa en una dilución. ¿Por qué les pregunto eso? Porque fíjense en las opciones. Hay una opción que es 1,5 molar, hay otra que es 1 molar, hay otra que es 0,5 molar. O sea, esas tres opciones ya las descarto, porque yo sé que está diluyéndose. Entonces, si se diluye, debería tener menos concentración que antes. O sea, ya reduje mi opción a 2, ¿no? Ya por eso, acostúmbrense a pensar en eso, en la lógica de qué va a ocurrir, para que no se enreden ni siquiera con opciones. Entonces, fíjense, podemos hacer este ejercicio de dos formas. Usando nuestra ecuación de la dilución, que sería esto, que a mí me parece bien, porque ya vimos que se puede usar porque esto en el fondo es sabiendo que la cantidad de moles o la cantidad de, claro, de moles no cambia, N1 es igual a N2, por lo tanto, C1 por V1 es igual a C2 por V2. Entonces yo podría decir, ¿cuál es la concentración 1 que me dieron? Es la primera que me dieron, la condición inicial, 0,5 molar. Y esto lo multiplico por el volumen inicial, que me dijeron que era 600 ml. 600 ml. ¿Cuál es mi concentración final? No tengo idea, porque eso es lo que me preguntan, ¿cierto? ¿Cuál es la molaridad de la solución que resulta? ¿Y cuál es el volumen de la solución resultante? Los 1500 ml o el litro y medio que me dijeron. Pero como yo usé al principio 600 ml, entonces mantengo ml. Insisto, ustedes podrían usar lo que quieran, podrían haber puesto 0,6 litros y acá 1,5 litros, y el resultado va a ser el mismo. Si ustedes resuelven esto, ¿cuánto daría? 0,2, creo. ¿Sí? Claro, porque esto es 300 sobre 1500. Claro, 0,2. Ya, esa es una opción. O sea, respuesta es B. La otra opción que yo les doy como alternativa es esta. Tenían una concentración de 0,5 y ustedes no conocen la concentración final. Y al principio tenían 600 ml que pasaron a ser 1500. ¿Cuántas veces se diluyó esto? O sea, de pasar a 600 a 1500. ¿Cuántas veces es? ¿El doble? Es un poco más del doble, ¿cierto? Casi el triple. Casi el triple. Ya, si lo calculáramos, en realidad podríamos decir 1500 dividido 600, por ejemplo. Y esto es 15 en 6, 6, 12, son 2,5. 2,5 veces. Se diluyó 2,5 veces. ¿Por qué lo digo así? Porque en alguna oportunidad lo conversamos y dijimos que la concentración va a bajar proporcionalmente al volumen que gana. Entonces, si se diluye 2,5 veces, la concentración baja al 2,5 veces. Entonces, si yo disminuyo la concentración
2,5 veces, eso sería al 2 molar, al 0,2 molar. O sea, ¿para qué se los digo? Porque a veces no es necesario hacer los cálculos. Entonces ustedes estiman que de 600 a 1500 hay 2,5 veces, esto debería haber bajado a menos de 0,25 molar, pero jamás a 0,1. Porque para bajar a 0,1, ¿cuántas veces debería haberse diluido? Así entendieron la idea. De 0,5 a 0,1, ¿cuántas veces bajó? Bajó 5 veces. 5 5 veces. Bajó 5 veces. Entonces, ¿qué volumen debería haber alcanzado esto? De 600, ¿a cuánto debería haber cambiado? A 3 litros. A 3 litros, a 300 ml. A eso voy. La proporción, hay una proporcionalidad entre la cantidad de volumen y la concentración que se alcanza. Entonces, si yo digo, de 600 pasé a 3 litros, o sea, lo diluí 5 veces, la concentración también debería cambiar 5 veces. De 0,5 pasar a 0,1. Entonces uno podría haber dicho, de 600 pasé a 1,5. Esos son 2,5 veces, más o menos. Entonces de 0,5 debería cambiar a menos de 0,25, que sería la mitad. Y es 0,2 justamente. Entonces, si uno hace ese ejercicio, debería llegar a ese resultado. Que es lo mismo lo que hicimos acá. Solo que en el otro es relacionar nomás. Ahora, sería muy mala suerte que le pusieran justo 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, cosas que fueran más difíciles. Eso es cuestión del que hizo la pregunta. Pero en general no. En general va a darle. O sea, ayuda harto a hacer las cosas solo teniendo esa noción, ese razonamiento. Yo les digo a los chiquillos, no sé si les dijo a ustedes, pero a mí me gusta que ya al final, ojalá, hicieran este ejercicio sin escribirlo. Porque en realidad uno podría hacerlo solamente estimando las concentraciones, sin necesidad de hacer el cálculo. Miren, ¿cuál de las siguientes soluciones de ácido clorhídrico tiene una concentración de 0,1 molar? Y les dan distintas: 0,5 en 5 litros, 0,4 en 2, 0,3 en 1, 0,2 en 0,5, 0,1 en 0,2. ¿Qué significa que tenga una concentración de 0,1 molar? Traduciéndolo, es que tiene 0,1 mol en 1 litro de solución. Esa es la traducción, lo que significa 0,1 molar, 0,1 mol en 1 litro de solución. Todas están expresas en litros de solución y todas son moles. Entonces ahora solamente bastaría con compararlo. Si tengo 0,5 moles en 5 litros, ¿cuánto tendría en 1 litro? 0,1. Tendría 0,1. O sea, me sirve. Bueno, si me sirve, entonces es esa. ¿Cierto? No pueden haber dos correctas aquí. Pero bueno, ya estamos practicando, así que lo vamos a revisar igual. Fíjense que la segunda es 0,4 en 2. Entonces en 1 tendría 0,2, ¿cierto? Esta me dicen que son 0,3 en 1. Bueno, ya me lo dijeron, entonces tengo 0,3. La otra es 0,2 en 0,5. ¿Cuánto tendría en 1? 0,4. Y esta tiene 0,1 en 0,2. Entonces en 1 tendría 0,5. Bueno, ahí están todas. Está creciente. La única que tiene la misma es la primera, que tiene 0,5 en 5. Y como dijimos que siempre va a haber una equivalencia mientras mantenga la proporción, entonces va a haber 0,1 en 1. Se disuelven 2 moles de una sal hasta completar 500 ml. ¿Cuál es la molaridad? Otra vez, la molaridad era moles por litros o moles en 1000 ml, ¿verdad? Entonces, sin escribir, dejen sus lápices. Si hay 2 moles en 500 ml, ¿cuánto hay en 1 litro? 4 moles. 4. 4 moles. Eso es lo correcto. Nada más. Esa es la comparación que yo debo hacer. Si hay 2 moles en 500 ml, ¿cuánto va a haber en 1 litro? O en 1000, digamos. Son 4 moles. Esa es la concentración molar de la solución resultante. ¿Ya? Por eso es importante tener en mente qué es lo que significa la molaridad. En este caso la molaridad, pero es importante tener también
mente, por ejemplo, qué significa el porcentaje masa a masa, que es lo mismo. Mira, yo voy a cambiarlo aquí. Voy a decir, se disuelven 2 gramos en 500 ml de solución. ¿Cuál es la concentración en porcentaje masa a masa? Es lo mismo, solo que la masa a masa implica la cantidad en gramos que hay en 100 gramos de solución. Bueno, esto debería haber sido en 500 gramos, por ejemplo. Pero es lo mismo, si tengo 2 en 500, ¿cuánto habrá en 100? O sea, siempre las soluciones, la unidad de concentración es eso, es comparar con respecto a un patrón. Molar, moles por litro, porcentaje de cantidad de gramos en 100, que puede ser ml, si estoy hablando en volúmenes, o gramos si estoy hablando en masa. Lo mismo, sin el lápiz. Se dispone de 2 soluciones. La primera tiene 0,1 mol en 100 y la segunda tiene 0,1 mol en 200. Entonces las concentraciones son de 1 y 2. ¿Cuál es la concentración de la primera? Si tiene 0,1 mol en 100 ml, ¿cuál será su concentración molar? Yo voy a escribir. Si tiene 0,1 mol en 100, ¿cuánto tendré en 1000? 1 mol. 1. Y la segunda, si tiene 0,1 en 200, ¿cuánto tendré en los 1000? O en el litro, ¿no? 0,5. 0,5. Listo, ahí están las concentraciones. 1 y 0,5. 1 y 0,5. Perfecto. Lo mismo, pero en dibujito. La figura esquematiza 3 disoluciones de un mismo soluto. La 1, el soluto son las pelotitas y el agua serían los triángulos. La disolución 1 tiene 6 solutos en 10 de agua, en 9 de agua. La 2 tiene 4 en 6, ¿cuándo? Me perdí. En 8. Y la 3 tiene 5 en 5. Entonces, ¿qué es correcto afirmar? Que la 1 es más concentrada. Ahí lo voy a anotar mejor. Esta tiene 6 en 9. Esta tenía 4 en 8. Y la última tiene 5 en 5. ¿Por qué lo hice así? Porque necesito compararlas, necesito saber cuánto tienen en la misma cantidad. ¿Se acuerdan que eso es lo que dije yo? Ojalá compararlas así. Entonces, la 1 es la más concentrada, 6 en 9. No, La más concentrada es esta, ¿no? sí. ¿Cierto? Porque esta sería, ya si agarramos E1, esta es 0,5 y esta es 0,6. 0,66, claro. La 1 es la más concentrada, no, porque sería la 3. La 3 es la menos concentrada, no, es la más. 1 y 2 tienen la misma concentración, no. La 1 es más concentrada que la 3, no. La 3 es mayor que la de la 2, sí. Esa es la correcta. Ya, importante de esto. Para comparar necesito llevar a las mismas unidades. Necesito comparar la misma, el soluto que hay, ojalá en la misma cantidad de solvente. Acá me sirve esto. Claro, hice una división, ¿no? Y estimé la razón que había entre soluto y solvente. Si mezclo 100 ml de una solución de NaOH01 con 100 de agua, ¿cuál es la concentración resultante? Ya lo mismo acá, yo voy a hacer un dibujito nomás. Tengo 100 ml de una concentración 0,1 molar, ¿cierto? Pero dicen que esto lo mezclo con 100 ml de agua. Entonces tengo dos opciones. Ocupar mi ecuación o estimar la dilución. ¿Cómo es esto? La concentración original es 0,1. Volumen original son 100. La concentración 2 es lo que me preguntan. Y el volumen final, ¿cuál sería? Los 100 iniciales más lo que agregué, o sea, sería 200. Y esto sería 200 el volumen final. Entonces, X es igual a
0,05, ¿verdad? ¿Y cuál es mi segunda opción? Es estimarlo. Estimar cuánto cambia. ¿Cuál fue el factor de dilución acá? ¿Cuántas veces diluí? Eso quiero decir. Es el factor de dilución. ¿Cuántas veces diluyo? Pasé de 100 a 200. Entonces, ¿cuántas veces diluí? 2 veces. Si diluí 2 veces, ¿en cuánto cambia la concentración? O sea, disminuye 2 veces. Entonces disminuye a 0,05. Yo, o sea, voy a llegar al mismo resultado si es que lo razono bien. Si aumento el volumen al doble, mi concentración debería bajar a la mitad. Si aumento el volumen a 10 veces, mi concentración baja a una décima parte. ¿Cuál de las siguientes soluciones acuosas de cloruro de sodio presenta la mayor concentración de sal? Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esto les gusta harto. ¿Ah? Comparar soluciones para evaluar las concentraciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojalá compararlos en el mismo volumen, eso sería lo ideal, comparar en el mismo volumen, llevarlo a las mismas unidades. Entonces, ¿cuál es la que tiene la mayor concentración de sal? ¿Qué me conviene? ¿Llevarlas todas a 1 litro? ¿Llevarlas todas a 2 litros? Bueno, es la decisión la toman ustedes. Podría llevar todas a 1 litro, por decir algo. Entonces, por ejemplo, si llevo la primera a 1 litro, la concentración sería 0,2, ¿verdad? Porque tengo 0,1 en 500, en 1 litro tendría 0,2. Si tengo 0,2 en 400 y llevo todo a 1 litro, entonces tendría 0,5. Tengo 0,3 en 100, entonces tendría 3 en 1 litro. Tengo 0,4 en 300, tendría 1,25, comentando, en 1 litro. Tengo 0,5 en 200, tendría 2,5 en 1 litro. Entonces la que tiene mayor concentración es esa, que tendría 3 moles en 1 litro. Ya, así lo hice yo. Ustedes podrían haberlo pensado distinto y haber dicho, yo las voy a llevar todas a 100 ml. Entonces esto le dividen en 5, este le dividen en 4, es en 3 y es en 2. Ya es cosa de cada uno. La idea es que para comparar necesito llevar siempre al mismo volumen. Así es la única forma que puedo comparar concentración. ¿Qué par de disoluciones tiene la misma concentración? Otra vez. La misma idea. La primera tiene 1 mol por litro, la segunda 0,1 en 100, la tercera 1 en 100 y la última 0,1 en 10. Ya podría llevar todo a 1 litro. La primera ya ahí está, tiene 1 en 1 litro. La segunda, si la lleva a 1 litro, tendría 10 veces más. 1 en 1 litro tendría. La tercera tendría 10 en 1 litro. Y la última tendría, si la bajo a 1 litro, tendría la décima parte, o sea, 0,01 en 1 litro. Entonces la misma concentración la tendría la primera y la segunda, 1 y 2. Pero de nuevo, lo que se hizo fue llevar todo a la misma cantidad de volumen para poder estimar con certeza la cantidad de soluto que había. Insisto, ustedes pueden haber llevado todo a 100 ml, todo a 10 litros. Otra, muy similar. Si tienen 3 disoluciones de hidróxido, cuya masa molar es esa, la disolución 1, la 2 y la 3. Esta tiene 0,01 mol en 100, esta tiene 4 gramos en 1 litro y esta tiene 0,2 moles en 2 litros. ¿Qué se puede afirmar? ¿Cuál es la más concentrada y diluida? Lo mismo, entonces tengo que llevar todo a la misma cantidad. Llevemos todo a litros. Esa es mi propuesta. Si tengo 0,01 mole en 100, entonces tendría, para llevarlo a litros necesito amplificar por 10 veces, entonces los moles también 10 veces. Tendría 0,1 mol por litro. La última tengo 2 litros. Entonces, si tuviera solo 1 litro, tendría 0,1 en 1 litro. La del medio está en gramos. Y por eso la dejé para el final. Hay 4 gramos en 1 litro. Pero ya sabemos cómo calcular esto, porque aquí me están diciendo que la masa molar es 40 gramos por mol. O sea, me están diciendo que 40 gramos
corresponde a 1 mol. Eso es lo que me dicen con la masa molar. 40 gramos corresponde a 1 mol. Entonces, 4 gramos, ¿a cuánto corresponde? Corresponde a 0,1 mol. Entonces yo puedo reemplazar esto acá. 0,1 mol. Entonces tengo 0,1 mol por litro. O sea, esto es 0,1 por litro. O sea, son todas iguales. ¿Las tres tienen la misma concentración? Sí, correcto. ¿Ya? Pero de nuevo, todo lo llevé a la misma cantidad de volumen, a la misma cantidad de solución final. ¿Qué masa de amoníaco hay en 2 litros de una disolución acuosa de concentración 2 moles por litro? Me están preguntando por la cantidad que hay en 2 litros de una solución. Pero ustedes le dicen que la concentración es 2 moles por litro. 2 moles en 1 litro. Si me preguntan cuánto hay en 2 litros, ¿cuántos moles hay en 2 litros? 4 moles. Pero le están preguntando por la cantidad en gramos. Ustedes tienen 4 moles. ¿Cómo traduzco los moles a gramos? Para eso le dieron la masa molar. Multiplicando por masa molar. Claro, a ustedes le dieron la masa molar y le dijeron que 17 gramos equivale a 1 mol. Entonces, sus 4 moles, ¿cuántos son? 68. Son 68 gramos. Ya, eso. ¿Qué volumen de agua debe agregarse a 25 ml de una solución 3 moles por litro para obtener una solución 1 mol por litro? Dibujémoslo para entenderlo. Hay 25 ml de una solución 3 molar. Me dicen, ¿qué volumen debo agregarle a esto? Quieren que le agregue volumen para obtener una solución 1 mol por litro, o sea, 1 molar. Esto podemos hacerlo de dos formas. Ustedes ya saben cuáles son. ¿Qué son? Ocupando mi ecuación de la dilución o estimarlo. Así le voy a llamar yo, estimar el factor de dilución. Ya pongámosle en apellido. Estimar el factor de dilución. Estimemos el factor de dilución primero, más fácil. Yo pasé de una concentración 3 a una concentración 1. O sea, ¿cuántas veces bajó la concentración? Bajé la concentración 3 veces. Entonces, ¿cuántas veces debería aumentar el volumen? Debería aumentarlo 3 veces. Entonces, de 25 debería pasar ¿a cuánto? 75. A 75 ml. Exacto, esa es la relación que yo debería tener estimando el factor de dilución, ¿no? Si tenía una concentración 3 molar y caía 1, significa que debería tener el triple de volumen. Y por eso pasé de 25 a 75. Pero claro, los 25 estaban. Entonces, ¿cuánto agregué? 50 ml. Agregué 50, ¿no? Ya, en eso hay que tener cuidado, porque por eso le pusieron acá el 75, para que caigan. La idea es que caigan ahí. Bueno, pues los 75 son el total, es el volumen total, pero ustedes ya tenían 25, por eso le agregamos, se debe agregar nomás, ¿ya? 50, hay que tener ojo. Y lo mismo no hubiera dado acá, la concentración 1 era 3 molar, el volumen inicial era 25, la concentración 2 era 1, y el volumen final no lo conozco. Y esto les daba 75 es igual a X. Es lo mismo. 75 es el volumen final, por lo tanto agrego 50. Si a 0,1 litro de solución de hidróxido de sodio, 0,1 molar, se le agrega agua hasta completar un volumen de 1 litro, ¿cuál es la concentración resultante? Lo mismo. Tengo 0,1 litro, 0,1 litro de concentración 0,1 molar. Dice que se le agrega agua hasta completar un volumen de 1 litro. ¿Cuál es la concentración resultante? Eso me preguntan. Ya, entonces tengo las dos opciones. Hago el cálculo o estimo el factor de dilución. ¿Cuál fue el cambio en volumen? De 0,1 litro
paso a 1 litro, ¿cuántas veces aumenté el volumen? 10 veces. 10 veces, ¿cierto? Pasé de 0,1 litro a 1 litro, o pasé de 100 ml a 1000 ml. ¿Ya? Aumentó 10 veces el volumen. Entonces, ¿qué debería pasar con la concentración? Debería disminuir a 1/10, a la 10ª parte. Y si yo transformo el 0,1 molar a la 10ª parte, sería 0,01 molar. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Aquí está escrito de otra forma, ¿no? Y esto es 1 por 10 a la menos 2. ¿Cierto? 1 por 10 a la menos 2 molar. 1 por 10 a la menos 2 molar. Ese. Si no se acuerdan, el 001, y yo corro la coma hasta el final, son 2 posiciones. Por eso es menos 2. El menos 3 significa que corrí la coma 3 posiciones. Ya, pero ahí tengo la solución. Profe, pero entonces, abajo de 0,1 litro, ¿también debería ser 0,1 litro? Abajo de 0,1 litro aquí. Ah, no, No nada, te profe. pones. No, ya entendí. Era 0,1 litro, tenía 0,1 mol. Claro, sí, sí, sí. Ya, y lo mismo hubiéramos conseguido haciendo el cálculo, con nuestra ecuación. Porque la concentración inicial era 0,1, el volumen inicial era 0,1 litro, la concentración final es la que busco, y el volumen final era 1 litro. Si yo multiplico esto me da 0,01, que es lo mismo. Ya, o sea, usando la ecuación o pensando en esta dilución, voy a obtener el mismo resultado. Acá hay otra, que es igual. Aquí aparece el monito hecho. Se trasladan 25 ml de una disolución 4 mol por litro, ¿ya? 25 ml de una solución 4 moles por litro, del matraz 1 al 2, y se agrega agua hasta alcanzar un volumen de 100 ml, y aquí se agregó agua hasta 100 ml. Posteriormente, en el matraz 3, se agregaron 25 ml de disolución del matraz 2, se diluyó con agua hasta un volumen de 250. El proceso se esquematiza aquí. Al respecto, ¿cuál es la concentración molar de la dilución del matraz 3? Ya, ustedes para hacer este ejercicio de diluciones tienen las dos opciones. Siempre el cálculo usando la ecuación o estimando el factor de dilución. A mí me gusta más el factor de dilución porque gano tiempo con eso. Vamos a usar ese. Si yo tengo una concentración inicial, 4 moles por litro, y tenía, ya tenía el matraz 2, 100 ml. Aquí, ¿cuántas veces cambió el volumen? De 25 ml a 100 ml. ¿Cierto? Porque 4 veces. pasé de eso, ¿cierto? Pasé de los 25 a los 100. Cambió 4 veces. Y la concentración pasó de 4 entonces a ¿cuánto? Si el volumen, a 1, ¿cierto? Si el volumen cambió, aumentó 4 veces, mi concentración debería disminuir a la 4ª parte, o sea, pasó de 4 a 1. Ya, estas son mis condiciones ahora. Ahora, el volumen, los 25 ml, pasaron a ser 250. Porque ahora tengo 25 con la misma concentración. Por recuerden que aquí el número de mol es el constante. De 25 ml pasé a 250. O sea, ¿cuántas veces aumentó el volumen aquí? De 25 a 50, a 250. De 25 a 10 250. veces. 10 veces. Entonces la concentración, que habíamos dicho que era 1, debería ser ahora la 10ª parte. ¿Verdad? ¿Y cuánto sería eso? Sí, 0,1. 0,1. Eso es 0,1 mol por litro. Tarea. Calcúlenlo Profe, con la ecuación. entonces, todo el rato, si voy diciendo como el volumen aumenta, la concentración disminuye. Es un Así, constante eso. en la misma proporción. Si aumenta el doble, la concentración disminuye la mitad. Si aumento 5 veces el volumen, la 5ª parte es la concentración. Si aumento 100 veces el volumen, mi concentración ahora es una 100ª parte. Así es.
Ah, ya, ya, sí, con eso estaba confundida porque toda la clase como que vi eso y como que no la analicé y recién como que me hizo el clic. Así es, así es. Entonces, por eso, en lugar de usar la ecuación, yo uso eso. El 25 ml los transformé en 100, o sea, aumenté 4 veces el volumen, disminuí a un cuarto entonces la concentración. Y aquí no me importó qué volumen había acá. No me importó porque lo que me importa en realidad es lo que yo tomo. Eso es lo inicial para mí, lo que estoy tomando. Eso. No importa que tenía 100. ¿Por qué no importa? Porque la concentración yo la estoy midiendo en moles por litro. Si se fijan esto, en moles por litro. No me dicen la concentración que hay aquí. Me dicen cuánto tendría en un litro. Entonces, si yo tuviera 1 ml o 1 litro, la concentración es la misma. Por eso puedo hacer eso. Ocupar esos volúmenes como mi punto de partida. Porque la concentración está en moles por litro. Es lo que hice, permiso, es lo que hice acá también. La concentración está en moles por litro. La concentración acá está en moles por litro. Ya no me dijeron que habían tantos moles disueltos, me dijeron que la concentración era en moles por litro. Por eso puedo usar esto. En general, en las preguntas que tienen diluciones van a ser de ese tipo. Les van a decir, la concentración inicial era tantos moles por litro. ¿Cuál será la final? ¿Ya? Entonces ustedes pueden, verifíquenlo después con la ecuación. Pero eso es lo que aprendimos hoy. Si yo cambio la concentración en tantas veces, las mismas veces va a disminuir la concentración. No, creo que lo dije mal. Si aumento el volumen tantas veces, la concentración va a bajar las mismas veces. ¿Ya? Ya, porque esa era la última, antes de que se desconecten, quiero mostrarles un video. Yo sé que no están viendo mi pantalla, pero les quiero mostrar un video de qué ocurre con una solución sobresaturada. Déjenme así buscarlo rápido. Uno en el laboratorio, para experimentos muy simples, hace una solución de acetato de sodio. Porque el acetato de sodio uno lo puede disolver en agua. Aquí hay una solución de acetato de sodio. Este es cortito, yo creo que... Eso no estamos viendo nada. Creo que Sí, tiene que volver a compartir. sí, todavía no se los comparto. Ah, ya, perdón. Valentina, sí, claro. Valentina, sobre tu pregunta. Les comparto ahora. Les comparto ahora. Y ahora deberían ver cómo... Eso, ¿cierto? Ahí están viendo un experimento muy simple. Ya lo que se hace acá, esto es una solución que uno logra en el laboratorio con el acetato de sodio. El acetato de sodio tiene cierta solubilidad, pero permite que se sobresature. Uno puede disolver harto acetato si empieza a calentar la solución. Y el acetato cuando se enfría, no precipita, porque se crea una solución sobresaturada, súper estable. ¿Ya? ¿Estás viendo, cierto? Sí, profe. Ya. Y entonces, lo que se hace acá, por ejemplo, este chica, no sé, que está haciendo el experimento, obliga a la solución a formar un precipitado. Y existen dos formas de hacerlo así. En general, lo que conversamos al principio, la solubilidad depende de la interacción del solvente con el soluto. Entonces, el agua, en este caso, interactúa con el acetato y las moléculas de agua van rodeando al acetato. Si yo caliento esa agua, más moléculas de agua pueden moverse alrededor del acetato. Eso es lo que es como la traducción del proceso de solubilización. Mientras yo caliento la solución, el agua, como se empieza a mover más rápido, el agua podría interactuar con más moléculas a la vez. Pensémoslo así. Y al volver a enfriarse, el agua igual va a tratar de mantener esa interacción con las moléculas de acetato.
Pero si hay una perturbación en el sistema, que puede ser una onda, por ejemplo, una onda de choque que obligue, por ejemplo, la agitación brusca del vaso, o la nucleación, que se llama, ustedes cuando pasen por química orgánica, por ejemplo, quizás hacen síntesis de compuestos orgánicos, y existen unas piedrecitas que se agregan, y eso forma como un núcleo, y los precipitados se van formando sobre las piedrecitas. Entonces lo que hace esta persona es que se puso un poquito de sal en el dedo, y al tocar la solución con la sal, se empieza a formar el precipitado al tiro. Porque de esa forma perturba la solución, y las moléculas de acetato tienden a unirse de nuevo entre ellas, pero dejan a las moléculas de agua entre medio. Eso es lo que pasa en una solución sobresaturada cuando se afecta. Se vuelve a precipitar con el agua, ¿no? Eso es una solución sobresaturada. O sea, si la pudiéramos hacer, eso pasa. ¿Y cuál es la forma de revertirlo? Calentándolo. Uno mete eso mismo, lo pone al fuego, y otra vez las moléculas de agua empiezan a agitarse, y empiezan otra vez a disolver el acetato. Así, eso. Eso es, queridísimos alumnos. Valentina se va a quedar un ratito a preguntarme unas cosas, y el resto está en total libertad. Espero que hayan aclarado dudas, y ya la próxima semana, bueno, yo les voy a escribir esta semana para ponernos de acuerdo, porque ya la otra semana comenzaríamos con la primera clase de electivo, pero ahí les voy a informar cómo va a ser la dinámica. Bueno, aprovecho ahora. Yo tengo una lista de gente que va a hacer química, otra que va a hacer física, otra que va a hacer los cursos TP y biología. Igual ustedes pueden cambiar su elección previa, o sea, el que me dijo biología al principio y ahora quiere hacer química, puede hacerlo, no están así como obligados a seguir el plan. ¿Ya? Así que ahí nos vamos poniendo de acuerdo en la semana, ¿ok? Me despido de Gracias. todos Bueno, ustedes, profe. que estén súper bien. Valentina, te contesto tu duda. Profe, es que es sobre un ensayo, una pregunta súper tediosa que me apareció en un ensayo y no sé si puedo compartir. Bueno, a ver, perdón. Espérame, déjame lograr Profe, y con aquí. respecto a lo que estamos